Hola a todos, bienvenidos una vez más a Notas de Fondo. Soy Nina Riccardi y estoy realmente emocionada y un poquito nerviosa también por el episodio de hoy. Y digo nerviosa porque sé que el tema que vamos a tocar hoy es sin lugar a dudas el que más pasiones levanta, el que más debates genera y seamos honestos, el que más rabia provoca en el mundo de los amantes del perfume. Hoy no vamos a hablar de una materia prima exótica ni de la historia de una gran casa. Hoy vamos a meter el dedo en la llaga. Hoy vamos a hablar de esa sensación de traición. Quiero que visualicen una escena conmigo. Seguramente les ha pasado. Y si no, bueno, crucen los dedos porque es muy probable que les pase en algún momento de la vida. Imaginen que tienen ese perfume que aman con locura. Ese que es su sello personal, su firma olfativa. Quizás lo usan desde hace 10 años, quizás les recuerda a una época dorada de su vida, a un primer amor o a un viaje increíble. Es ese frasco que cuidan como oro en paño. Y cada vez que se lo ponen, se sienten invencibles, se sienten ustedes mismos en su mejor versión. Es un aroma que conocen de memoria, cada faceta, cómo evoluciona en su piel, cuánto dura en la bufanda, lo conocen todo de él. Y un día, tragedia, el frasco se termina. Pero bueno, no pasa nada, piensan. Van a su perfumería de confianza o entran a la web de la marca y compran otro frasco exactamente igual. La misma caja, el mismo nombre, la misma botella preciosa. Llegan a casa con toda la ilusión del mundo, rompen el celofán, abren la caja, hacen esa primera pulverización en el aire o en la muñeca, cierran los ojos esperando esa magia conocida y de repente, silencio. Algo no encaja. Abren los ojos, vuelven a oler y empieza la confusión. Qué raro, piensan. Hoy estoy oliendo mal, quizás me estoy resfriando, quizás lo que comí en el almuerzo está interfiriendo. Esperan unos minutos, vuelven a oler y la sensación ya no es de confusión, es de decepción, una decepción profunda. El perfume ya no tiene esa profundidad, esa chispa que los enamoró. Se siente como plano, como sintético, incluso se siente barato. O peor aún, a la media hora el aroma ha desaparecido por completo, cuando el frasco anterior les duraba hasta el día siguiente. ¿Les suena esta historia? Estoy segura de que a muchos de ustedes sí. Y lo primero que quiero decirles hoy, mirándolos virtualmente a los ojos, es esto. No están locos. Repito, no están locos. Su nariz no les está engañando. Su memoria olfativa no les está jugando una mala pasada. No es que su piel haya cambiado radicalmente de la noche a la mañana. Es real. Su perfume ya no huele igual. Ha cambiado. Y tienen todo el derecho del mundo a sentirse estafados, tristes y enojados. Es una sensación horrible. Es como si te cambiaran a tu mejor amigo por un doble que se le parece mucho, pero que no tiene su alma. Y cuando esto pasa, entramos en una especie de duelo olfativo. Primero, la negación. Seguro que es este lote que salió mal. Luego, la ira. Esta marca de pi que han hecho. Luego, la negociación. Bueno, si me echo 20 sprays, quizás huela como antes. Y finalmente, la triste aceptación o la búsqueda desesperada de frascos antiguos en eBay a precio de oro. Pero la pregunta que nos carcome a todos cuando esto sucede es, ¿por qué? ¿Por qué si algo funciona, si algo es una obra maestra, si algo se vende como pan caliente, por qué lo cambian? ¿Qué necesidad hay de romper lo que no está roto? Para entender este desastre, primero tenemos que presentarnos adecuadamente, porque este es un terreno pantanoso y hay que entrar con las botas puestas.
Como les dije al principio, soy Nina Ricardi y este tema me toca la fibra sensible desde múltiples ángulos. Me toca como consumidora, por supuesto, porque yo también he llorado la muerte de mis perfumes favoritos. Pero me toca sobre todo desde el punto de vista profesional. Además, aprovecho este espacio para invitarlos a que se suscriban a este canal si son amantes de la perfumería y les interesa conocer esta industria desde adentro de la mano de una perfumista y recordarles que los temas de los podcasts son elegidos semanalmente por ustedes a través de las encuestas en Instagram. Así que si no me sigues por allí, corre y búscame como nina.ricardi, que además comparto info de interés a diario. Llevo 20 años en el mundo de la química, he pasado 2 décadas en laboratorios, rodeada de matraces, analizando moléculas, entendiendo cómo se comportan los ingredientes a un nivel fundamental. Sé lo que es que un proveedor te cambie una materia prima y te desmonte todo el trabajo de meses. Pero es que además los últimos 8 años los he dedicado a la creación pura y dura como perfumista. Sé lo que es estar frente a una balanza con una fórmula que adoras y de repente recibir un aviso de que uno de tus ingredientes clave ya no se puede usar como antes. Sé la frustración de tener que volver a empezar, de intentar imitar lo inimitable. Y bueno, aunque también soy diseñadora de moda y entiendo la importancia de la imagen y el marketing que envuelve al perfume, hoy me voy a poner la bata de laboratorio porque es ahí donde están las respuestas a este misterio. Así que con esta experiencia sobre la mesa, les confirmo que el monstruo existe. Y ese monstruo tiene un nombre técnico que a los perfumistas nos da escalofríos solo de pronunciarlo: reformulación. La reformulación es básicamente el acto de cambiar la receta de un perfume. Suena inocente, ¿verdad? Como cuando tu abuelita decide ponerle un poco menos de azúcar al pastel. Pero en perfumería, cambiar la receta es un drama de proporciones épicas. Un perfume es un equilibrio precario, casi milagroso, de decenas, a veces cientos de materias primas. Si mueves una sola pieza de ese castillo de naipes, toda la estructura se puede venir abajo. Si cambias el origen de la rosa, si reduces la cantidad de una nota, si sustituyes un musgo natural por una molécula sintética, el resultado final cambia. A veces el cambio es sutil y solo las narices más entrenadas lo notan. Pero otras veces el cambio es tan brutal que el perfume debería cambiar de nombre porque ya no es el mismo. Y aquí es donde entramos en el terreno de la especulación y el enojo colectivo. Cuando los amantes de los perfumes, frustrados con sus frascos nuevos que no huelen a nada, se lanzan a internet a buscar respuestas, entran en un agujero de conejo fascinante y aterrador a la misma vez. Si entran en los foros especializados, en los grupos de Facebook, en los comentarios de los videos de reseñas en YouTube, se encontrarán con un clima de guerra. La gente está muy enojada y con razón. Se sienten engañados por las marcas que siguen vendiendo el mismo producto al mismo precio, a veces más caro, pero con una calidad inferior. Y en medio de todo este ruido, en medio de todas estas teorías sobre por qué nuestros perfumes están siendo aguados o destrozados, siempre emerge un nombre, un acrónimo de 4 letras que se pronuncia con miedo y desprecio a partes iguales. El supuesto archivillano de la perfumería moderna, IFRA. IFRA. Seguramente lo han leído o lo han escuchado por allí. Y si no, bueno, prepárense, porque a partir de hoy lo van a ver en todas partes. Para el gran público, para el consumidor de a pie que solo quiere oler bien, IFRA se ha convertido en el chivo expiatorio perfecto. Es el enemigo público número 1. Es la razón por la que ya no podemos tener cosas bonitas. Pero, ¿qué es lo que la gente cree que es IFRA? Si escuchamos el murmullo de las redes sociales, si prestamos atención a las teorías más populares que circulan por ahí,
La imagen que se pinta es digna de una película de conspiraciones de Hollywood. Hay una narrativa muy extendida, una especie de leyenda urbana moderna, que dice más o menos lo siguiente. IFRA es el malo de la película. Es una organización oscura. A veces la gente piensa que es incluso una sola persona. Eso lo escuché por allí a un reseñador bastante conocido. Piensan que es un señor amargado en un despacho gris en Suiza que se levanta cada mañana pensando, ¿qué ingrediente maravilloso voy a prohibir hoy para fastidiar a la humanidad? Según esta teoría de la conspiración tan popular, IFRA no es más que un títere, una herramienta de manipulación del mercado. Se dice que está financiada y controlada por las grandes corporaciones químicas, los gigantes que fabrican las moléculas sintéticas, y que el único objetivo de estas empresas malvadas es prohibir los ingredientes naturales que son complejos, bellos y que se han usado durante siglos para obligar a los perfumistas y a las marcas a comprar sus nuevas moléculas sintéticas patentadas y carísimas. La historia que se cuenta es que estas grandes empresas miran sus cuentas de resultados y dicen, oye, estamos vendiendo poco de esta molécula nueva que nos costó millones desarrollar. ¿Qué tal si les decimos a nuestros amigos de IFRA que prohíban el aceite esencial de lavanda natural? Así todos tendrán que usar nuestra lavanda sintética y nos haremos de oro. Es una teoría fascinante, ¿verdad? Tiene todos los ingredientes para ser un éxito. Tiene víctimas, o sea, nosotros, los amantes del buen perfume. Tiene villanos claros, las grandes empresas ávidas de dinero. Y tiene un brazo ejecutor, la malvada IFRA que prohíbe cosas por capricho comercial. Es muy fácil creer en esto. Es muy fácil pensar que nos están quitando la calidad, nos están quitando el azúcar de nuestros pasteles olfativos simplemente porque unos señores con traje quieren ganar más dinero vendiéndonos sucedáneos. Se escucha mucho por ahí que es como que si de repente prohibieran usar mantequilla en la pastelería y obligaran a todo el mundo a usar margarina industrial solo porque los fabricantes de margarina controlan el organismo regulador. Suena indignante, suena a que nos están tomando el pelo. Y claro, ante esta perspectiva, es normal que la comunidad perfumista esté en pie de guerra, añorando los tiempos pasados donde supuestamente todo era libertad, calidad y potencia, antes de que llegara IFRA a arruinar la fiesta. Esta idea de que las reformulaciones son un complot puramente económico para abaratar costos y vendernos gato por liebre, usando a IFRA como excusa, ha calado muy hondo. Se ha convertido en una verdad casi absoluta en muchos círculos. Es la explicación más sencilla y la que más satisface nuestra necesidad de culpar a alguien concreto de nuestra desgracia olfativa. Mi perfume ya no huele igual por culpa de IFRA y sus prohibiciones absurdas para enriquecer a 4 empresas. Punto. Caso cerrado para muchos. Pero, ¿es esta la verdad? ¿Es realmente IFRA un ente maligno dedicado a destruir el arte de la perfumería por dinero? ¿O hay algo más detrás de estas siglas que la mayoría de la gente desconoce? Hemos presentado al monstruo, hemos validado su dolor y hemos puesto sobre la mesa la teoría más popular sobre quién es el culpable. Pero como científica y como perfumista que trabaja en el mundo real, les digo que las cosas rara vez son tan simples como una película de buenos y malos. La realidad es mucho más compleja y a veces mucho menos romántica de lo que pensamos. Pero para entender qué está pasando realmente con nuestros perfumes, tenemos que dejar a un lado las antorchas y empezar a mirar los datos. Y es eso exactamente lo que vamos a hacer a continuación.
Muy bien, hemos dejado el ambiente caldeado en el bloque anterior. Hemos puesto sobre la mesa la teoría de la conspiración que pinta a Ifra como el villano de una película de James Bond, un ente malvado que quiere arruinar la perfumería para llenarse los bolsillos. Es una historia jugosa, lo admito. Es mucho más entretenido pensar que hay un complot mundial que aceptar la realidad. Pero aquí es donde me toca ponerme el uniforme de científica, sacar la bata del laboratorio y decirles, chicos, guarden las antorchas un momentito que vamos a encender la luz y ver qué hay realmente debajo de la cama. Vamos a desmontar este mito pieza por pieza, no con opiniones de barra de bar, sino explicando cómo funcionan las cosas en el mundo real de la industria y la regulación. Empecemos por el principio. ¿Qué rayos es IFRA? Porque la gente habla de IFRA como si fuera una persona, el señor IFRA, un tipo con cara de pocos amigos, sentado en un despacho oscuro en Ginebra, tachando ingredientes de una lista con un rotulador rojo gigante porque hoy se ha levantado con el pie izquierdo. Alerta de spoiler, el señor IFRA no existe. IFRA, International Fragrance Association, o sea, la Asociación Internacional de Fragancias, no es un ente misterioso. Es una organización de autorregulación. Y esto es clave. ¿Quiénes forman este club? Pues, básicamente, toda la industria. Desde las asociaciones nacionales de distintos países hasta los verdaderos titanes del sector. Vamos a poner nombres y apellidos para que vean que no hay fantasmas. Los miembros principales de IFRA son empresas gigantescas como Givaudan, Firmenich, IFF, Symrise, Takasago, Maine, Robertet, etc. Estas empresas son las que crean la inmensa mayoría de los perfumes que usamos, desde el lujo más exclusivo hasta el detergente con el que lavan la ropa. Son los que inventan las moléculas sintéticas nuevas, sí, pero aquí viene el dato que destroza la teoría de la conspiración. También son los mayores productores y compradores de ingredientes naturales del mundo. Estas empresas poseen campos de rosas en Grasse, plantaciones de vainilla en Madagascar, cultivos de vetiver en Haití. Givaudan, por ejemplo, tiene un programa enorme de naturales. Entonces, piénsenlo un segundo. Si estas empresas ganan millones vendiendo extractos naturales preciosos, ¿qué sentido económico tiene que ellos mismos financien una organización para prohibir sus propios productos? Sería como si un ganadero financiara una asociación vegana para que prohíban la carne. Es pegarse un tiro en el pie. No tiene ninguna lógica empresarial. Entonces, si no es para sabotearse a sí mismos, ¿para qué sirve IFRA? Sirve para que la industria se ponga normas a sí misma antes de que vengan los gobiernos y pongan normas mucho peores y más restrictivas. Pero aquí viene el giro de guión más importante. IFRA no se levanta por la mañana y decide qué restringir basándose en el capricho. IFRA es solo el mensajero, el brazo ejecutor. El verdadero cerebro científico, el juez imparcial de esta historia, tiene otras siglas. RIF. Quédense con este nombre, RIF. RIF es el Research Institute for Fragrance Materials, o sea, el Instituto de Investigación de Materiales de Fragancia. Esto cambia la película por completo. El RIF no es un grupo de comerciales de Givaudan intentando vender más. RIF es un panel de científicos independientes. Estamos hablando de dermatólogos de prestigio mundial, toxicólogos, patólogos, expertos en salud ambiental. Gente que no está en nómina de ninguna marca de perfumes. Su trabajo, su único trabajo, es evaluar la seguridad de las cosas que nos ponemos en la piel. Para que lo entendamos con una analogía fácil. Imaginen que IFRA es la Dirección General de Tráfico, o sea, la DGT. La DGT es la que pone las señales de límite de velocidad en la carretera.
Pero la DGT no decide que en esa curva cerrada de montaña hay que ir a 40 kilómetros por hora porque odia a los fabricantes de autos deportivos o porque quiera que llegues tarde a tu cita. Lo decide porque hay un grupo de ingenieros de caminos, que en nuestro caso serían los científicos del RIF, que han estudiado el peralte de la curva, el agarre del asfalto y las estadísticas de accidentes. Y han determinado científicamente que si entras a más de 80 en esa curva, te matas. A nadie le gusta ir a 40 cuando tienes un auto que pide marcha. A los perfumistas no nos gusta nada que nos limiten ingredientes que huelen de maravilla y nos dan potencia. Pero entendemos que la prioridad es que el conductor no se estrelle. La prioridad es que el usuario del perfume no acabe en urgencias con un eczema brutal. Y aquí es donde entramos en el terreno de la ignorancia atrevida que circula por Internet. He escuchado barbaridades que me hacen llevar las manos a la cabeza. Hay un ejemplo perfecto del mismo reseñador que mencioné anteriormente que dijo, palabras textuales, han quitado una nota que se llama linalol. Bueno, vamos a aclarar esto, por favor, porque es el ejemplo del libro de cómo se tergiversa la información. Decir que IFRA ha prohibido el linalol es como decir que han prohibido el agua porque te puedes ahogar en ella. El linalol no es un invento raro del laboratorio. El linalol es una de las moléculas más comunes de la naturaleza. Está en todas partes. Es el componente principal del aceite esencial de lavanda, de la bergamota, del cilantro, del palo de rosa. Si IFRA prohibiera el linalol, básicamente tendríamos que cerrar la perfumería moderna. Adiós a las aguas de colonia, adiós a los fougères, adiós a casi todo. Entonces, ¿qué pasa con el linalol? Y aquí está la clave de todo este asunto. La diferencia gigante entre prohibir y restringir o regular. IFRA actualmente prohíbe muy pocas cosas. Las cosas que se prohíben son aquellas que se han demostrado que son cancerígenas, mutagénicas o muy tóxicas. Cosas que honestamente nunca debimos ponernos en la piel, pero que hace 60 años atrás no sabíamos que eran malas. Pero la gran mayoría de las veces lo que hace IFRA es regular, poner un límite de velocidad, o sea, un semáforo. Y el linalol es el ejemplo perfecto de por qué se hace esto. El linalol puro, fresco, es una molécula bastante segura y feliz. El problema es que el linalol tiene un talón de Aquiles, odia el oxígeno. Cuando el linalol se expone al aire, se oxida, se estropea. Es como cuando cortas una manzana y la dejas encima de la mesa. Al rato se pone marrón. Esto ya lo hablamos en el episodio anterior, que si no lo has escuchado, te dejo aquí arriba el enlace para que cuando termines de escuchar corras a reproducirlo y te pongas al día. Entonces, al linalol le pasa algo parecido a nivel químico. Se transforma en otras cosas, principalmente en hidroperóxidos. Y amigos míos, estos peróxidos sí que son problemáticos. Son sensibilizantes potentes. Eso significa que si te pones en la piel linalol podrido, para hablar en criollo, o sea, químicamente oxidado, tienes muchas papeletas de desarrollar una alergia de contacto con el tiempo. Entonces, ¿qué dicen los científicos de RIF y qué aplica IFRA? No dicen prohibido el linalol, dicen, señores fabricantes, el linalol es maravilloso, pero es inestable. Si lo van a usar, tienen que asegurarse de que la materia prima sea fresquísima y tenga un nivel bajísimo de estos peróxidos. Y además es obligatorio añadir antioxidantes a la fórmula del perfume, como el famoso BHT, para que mientras el cliente tiene el frasco durante 2 años, el linalol no se oxide y no le provoque una alergia. ¿Ven la diferencia? No es una conspiración para dejar de usar lavanda natural.
Es una medida de seguridad química para que la lavanda no se convierta en un problema para tu piel con el paso del tiempo. Y toda esta información no es secreta, no está guardada en un búnker. Si entran a la página web de IFRA, ahí están todos los estándares, todas las explicaciones y toda la bibliografía científica en la que se basan. Es transparencia total, aunque sea un ladrillo de leer. Pero claro, cumplir con estas restricciones es un dolor de cabeza monumental para el perfumista. Si yo usaba un 15% de un aceite de bergamota natural que era riquísimo en linalol y de repente las normas se actualizan y me dicen que el total de linalol en mi fórmula final no puede pasar de cierto límite para que pueda ser seguro, tengo un problema matemático. Quizás tengo que bajar la cantidad de bergamota y si bajo la bergamota, la salida del perfume ya no es tan explosiva y fresca. Y si ya no es tan fresca, quizás se noten más las notas de fondo que antes estaban más escondidas. Y ¡boom! El perfume ha cambiado. Ha sido reformulado, no por ahorrar, sino por seguridad. Y quiero desmentir otra cosa que también oía un reseñador por ahí, otro mito sobre cómo funciona el proceso real que demuestra un desconocimiento total del día a día en el laboratorio. Hay gente que piensa que el proceso es así. El perfumista crea su pócima, mete el frasquito en un sobre acolchado y se lo manda a las oficinas centrales de IFRA en Suiza. Y allí, supuestamente, hay un laboratorio galáctico que analiza tu perfume y te devuelve una carta con un sello rojo que dice aprobado o denegado. Por favor, eso es ciencia ficción. Imaginen la cantidad de perfumes, cremas, champús, detergentes que se lanzan al mundo cada día. Porque esto no solo abarca el mundo de la perfumería fina, esto abarca a todos y cada uno de los productos que contengan fragancias y que de alguna manera vayan a entrar en contacto con nosotros. IFRA necesitaría un laboratorio del tamaño de un país pequeño para analizar todo eso. La realidad es mucho más burocrática y recae sobre nuestros hombros. El sistema se basa en la responsabilidad del fabricante. Tú, como marca o como perfumista, eres el responsable de conocer las normas al dedillo. Eres tú quien tiene que hacer los cálculos. No hay un papá IFRA que te corrija los deberes antes de salir al mercado. ¿Cómo lo hacemos? Pues esto va a depender del presupuesto de cada uno. En las grandes empresas, efectivamente, suelen usar un software especializado carísimo. Es como una hoja de cálculo hipervitaminada conectada a una base de datos que se actualiza cada vez que IFRA saca una nueva norma o lo que comúnmente se llama una enmienda. Y el software es un chivato. En tiempo real, mientras se está pesando, la pantalla empieza a lanzar alertas rojas que dice cuidado, con esa cantidad de aceite de canela te estás pasando el límite permitido de cinamaldehído, por ejemplo. Pero ojo, no todo el mundo tiene ese software. Muchos perfumistas independientes, marcas nichos, empresas más pequeñas, laboratorios medianos, lo hacen a la vieja usanza. Tienen la lista de estándares de IFRA en una mano que se descargan en la web, les comento, no están ocultas, y una hoja de Excel gigante en la otra. Y toca hacer reglas de 3. Si uso X gramos de este aceite esencial que contiene un 10% de esta molécula restringida, ¿cuánto tengo en total en mi fórmula? Es un trabajo de chinos, es tedioso, es matemático y es nuestra responsabilidad. Si lo hacemos mal y alguien tiene un problema de salud grave, la responsabilidad legal es nuestra, de la marca, que pone el producto en el mercado, porque las normas estaban ahí, públicas para todos, y no las hemos cumplido. Así que no hay un gran hermano analizando cada frasco. Somos nosotros mismos, los creadores, los que tenemos que hacer encaje de bolillo
para que nuestras ideas creativas entren dentro de los cajones cada vez más estrechos de la seguridad dermatológica. Es frustrante, créanme, es increíblemente frustrante. A veces tenemos que descartar perfumes maravillosos porque no hay manera humana de hacerlo seguro según las normas actuales. Y sí, a veces el resultado de intentar adaptar un clásico de los años 80 a las normas del 2026 es un desastre. Es como intentar que una catedral gótica cumpla con el código técnico de edificación actual sin tocar la estructura. A veces es imposible y el resultado es un pastiche. Pero lo que quiero que entiendan en este bloque es que la motivación principal de IFRA no es el lucro vil. La motivación es que la perfumería siga siendo segura para la inmensa mayoría de la población. Porque si la gente empieza a tener reacciones alérgicas graves, masivas, por usar perfume, la industria entera se va al garete. Las marcas, esas mismas que forman IFRA, tienen mucho más miedo a una crisis sanitaria y a demandas colectivas que a un grupo de aficionados enojados en un foro porque su perfume favorito ahora huele distinto. IFRA es el aguafiestas, sí, es el polimalo necesario en un mundo cada vez más alérgico y regulado. Es el precio de la seguridad. Ahora bien, ¿significa esto que IFRA es la única culpable de que tu perfume haya cambiado? Ya está misterio resuelto. Ni de lejos. Si creían que ya teníamos al culpable, esperen el siguiente bloque porque vamos a hablar de las otras verdades incómodas que las marcas tampoco quieren que sepas y que no tienen nada que ver con la seguridad. Y sí, mucho con el bolsillo, con la moda y con la propia madre naturaleza. Pero eso, amigos míos, es historia para el próximo bloque. Bueno, hemos pasado un buen rato hablando de IFRA, de normativas, de alergias y de cómo los científicos intentan que no nos salgan ronchas en el cuello. Y sé que para muchos aceptar que el cambio de su perfume favorito es por nuestro bien es un trago amargo, pero al menos tiene una lógica sanitaria detrás. Pero si pensaban que ahí acababa la historia, si creían que ya habíamos destapado todas las cartas, siento decepcionarles. IFRA, con su protagonismo enorme, es solo la punta del iceberg. Si tu perfume favorito ha cambiado, hay un porcentaje alto de posibilidades de que sea por seguridad. Sí, lo hay. Puede ser muy alto de que IFRA haya puesto sus manitos allí. Pero hay otro porcentaje igual de grande y mucho menos noble, que se debe a razones mucho más terrenales. Razones que tienen que ver con la naturaleza indomable, con el frío y cochino dinero y con algo tan voluble como la moda. Así que, si en el bloque anterior intentamos entender al policía malo de la seguridad, ahora vamos a abrir la caja de Pandora de las realidades del mercado. Prepárense porque algunas de estas verdades duelen más que una restricción de alérgenos. Empecemos por la culpable más inocente, pero a la vez la más caprichosa, la madre naturaleza. A veces se nos olvida porque compramos el perfume en un centro comercial perfectamente iluminado dentro de una caja de cartón impecable, que lo que hay dentro de ese frasco, en gran medida, proviene del campo, proviene de la agricultura. Y la agricultura, amigos míos, es impredecible. La gente entiende perfectamente el concepto de añada en el vino. Tú sabes que un Cabernet del 2018 no sabe exactamente igual que el mismo vino de la cosecha del 2021. ¿Por qué? Porque un año llovió más, el otro hubo más sol, el otro hubo una helada tardía,
la uva cambia y por lo tanto el vino cambia. Pues en perfumería pasa exactamente lo mismo, pero multiplicado por 100. El campo de rosas de Bulgaria no huele igual un año que otro. El jazmín de Egipto depende de si el Nilo ha crecido más o menos. El vetiver de Haití cambia según los huracanes que hayan pasado esa temporada. El cambio climático además está haciendo estrago en esto. Los patrones de lluvia están cambiando, las temperaturas extremas estresan a las plantas y cuando una planta se estresa, su química interna cambia, produce aceites esenciales diferentes. Quizás la rosa de este año es más picante y menos dulce que la del año pasado porque ha tenido que defenderse de una plaga. Entonces, ¿qué pasa en el laboratorio cuando nos llega la nueva cosecha del aceite esencial de rosa y vemos que no huele igual que la del año pasado? Pánico, porque nosotros tenemos una fórmula fija. Mi receta dice 2% de absoluto de rosa de Turquía. Pero si el absoluto de rosa de Turquía de este año es diferente, si lo pongo al 2% tal cual, el perfume final va a oler diferente. Ahí empieza el trabajo de encaje de bolillos del perfumista, un trabajo que nadie ve y todos critican. Nos pasamos semanas intentando corregir la naturaleza. Bueno, esta rosa viene más cítrica, así que voy a tener que bajar un poquito la bergamota de la salida para compensar y quizás subir un pelín el toque de miel para darle el dulzor que le falta. Hacemos malabarismos para intentar que el lote de este año huela lo más parecido posible al del año pasado. Pero lo más parecido posible no significa idéntico, que debe oler idéntico. A veces la diferencia es tan grande que no se puede corregir y el perfume inevitablemente cambia. No porque nadie haya querido fastidiarte, sino porque la naturaleza no es una fábrica de tornillos estandarizados. Cada cosecha es un mundo. Y si eres de esas personas con un olfato súper sensible, lo vas a notar. Vas a notar que tu frasco del 2026 tiene un matiz distinto al del 2022. Y es normal, es la vida misma metida en una botella. Pero dejemos a la bucólica naturaleza a un lado y hablemos de la segunda razón, la que nadie quiere admitir en público, la que duele al bolsillo. Hablemos del vil metal, del cochino dinero. Porque sí, amigos, esto es un arte, es ciencia, es pasión, pero sobre todo es un negocio gigantesco que mueve miles de millones. Y las empresas de perfumería, desde las casas de lujo hasta las marcas de gran consumo, tienen accionistas a los que rendir cuentas. Aquí entramos en la batalla eterna entre el perfumista, el creativo, y el departamento financiero. Imaginen que yo creé una fórmula maravillosa en 2016. Uso una vainilla de Madagascar espectacular, un sándalo natural de la India increíble y un iris de Florencia que cuesta un riñón. El perfume es un éxito, se vende como pan caliente y el precio está calculado para que la empresa gane dinero con el costo de esos ingredientes en 2016. Pasan 10 años, estamos en 2026. Ha habido malas cosechas de vainilla, por lo tanto el precio se ha triplicado. El sándalo de la India casi se ha extinguido por la sobreexplotación y ahora está protegidísimo y cuesta 10 veces más que antes. El iris, bueno, sigue siendo el iris carísimo, no ha cambiado. El departamento financiero llama a la puerta de mi laboratorio y no traen flores, traen una hoja de Excel con números rojos. Y me dicen, Nina, tenemos un problemita. Fabricar tu perfume, ese que es el perfume estrella, nos cuesta ahora el doble que hace 10 años. Pero no podemos subirle el precio, el doble al cliente, porque no lo va a comprar más. Entonces tenemos que reducir costos. Y ahí empieza el drama. Te piden que optimices la fórmula. Optimizar es el eufemismo corporativo para abaratar.
Te dicen, ¿realmente necesitas esa vainilla natural tan cara? No podemos usar vainillina sintética y ponerle solo un toque de la natural para engañar un poco. Y ese sándalo natural, no podemos cambiarlo por esta molécula sintética que huele a madera cremosa y cuesta 100 veces menos. Y el perfumista, con el corazón roto, tiene que empezar a sustituir. A veces se logra un resultado muy digno. La química sintética actual es maravillosa y hay sustitutos increíbles. Pero otras veces se nota. Se pierde la profundidad, se pierde la riqueza, se pierde esa magia que solo dan los materiales naturales complejos. Y no solo es por dinero, a veces es por pura escasez ecológica. El caso del sándalo de Mysore es paradigmático. Durante décadas se talaron árboles de sándalo en la India sin control para hacer perfumes, hasta que casi desaparecen. El gobierno indio tuvo que intervenir y prohibir prácticamente la exportación para salvar la especie. De la noche a la mañana, el ingrediente clave de cientos de perfumes clásicos desapareció del mercado legal. ¿Qué tuvieron que hacer las marcas? Reformular, sustituirlo por sándalo de Australia, que huele diferente, es más seco, o por moléculas sintéticas como por ejemplo polisantol. El resultado, perfumes míticos que llevan sándalo en el nombre ya no huelen al sándalo que olían en 1980. No por maldad, sino porque el ingrediente original ya no está disponible o es éticamente insostenible seguir usándolo. Así que sí, a veces tu perfume cambia porque la marca necesita mantener el margen de beneficio o porque se han quedado sin la materia prima original. Es triste, pero es una realidad innegable de la industria. Y llegamos a la tercera razón, quizás la más sutil, pero la que más rabia da a los amantes de los clásicos. El cambio de los gustos generacionales, o como yo lo llamo, el efecto abuelita. Con todo el respeto y el amor del mundo a las abuelitas, que muchas huelen divinamente a polvos de talco y a rosas. Pero en el mundo del marketing olfativo, oler a señora mayor es la frase que ninguna marca quiere escuchar cuando hacen un test de mercado con consumidores jóvenes. La moda olfativa cambia, igual que cambia la moda en la ropa. Los perfumes que triunfaban en los años 80, esas bombas de potencia llenas de notas animálicas, musgo de robles densos, tuberosas carnales que llenaban una habitación entera antes que tú entraras, hoy en día, para una nariz de 20 años acostumbrada a los perfumes frutales, dulces, limpios, que dominan el mercado actual, esos clásicos pueden resultar agresivos, sucios o simplemente pasados de moda. Las marcas lo saben y tienen un dilema terrible. Tienen un perfume clásico en su catálogo, una vaca sagrada que lleva vendiéndose 40 años. Tienen una clientela fiel que lo adora tal cual es, pero esa clientela va envejeciendo y la marca necesita atraer a gente joven para seguir viva en el futuro. ¿Qué hacen? Bueno, deciden darle un lavado de cara a ese clásico. Deciden modernizarlo. Le dicen al perfumista, oye, queremos que este clásico siga siendo reconocible, pero queremos que sea más fácil de llevar para la gente joven. Quítale esa nota de civeta del fondo que huele un poco animal, baja la intensidad del musgo de roble para que no sea tan seco y ponle en la salida unas notas frutales más chispeantes o un poco más de dulzor en el fondo, que es lo que se lleva ahora. El resultado es un perfume que mantiene el nombre y el frasco del original, pero cuyo esqueleto ha sido modificado para adaptarse a las narices modernas que prefieren olores más limpios, más dulces y menos complejos que los de hace décadas. Para el fan acérrimo del original, esto es un sacrilegio. Es como si agarraran un disco de los Beatles y le metieran autotune para que suene moderno. Un horror, un espanto. Pero para la marca es una cuestión de supervivencia en el mercado. Entonces, recapitulando este viaje por el lado oscuro de la perfumería, tenemos a IFRA y a la seguridad sanitaria, tenemos a la naturaleza caprichosa cambiando las cosechas,
Tenemos a los contables recortando presupuestos y tenemos al departamento de marketing intentando rejuvenecer a los clásicos a golpe de bisturí olfativo. Con todo esto sobre la mesa, creo que la pregunta ¿por qué tu perfume ya no huele igual? Ha quedado más que respondida. La respuesta es por todo eso a la vez. Es una tormenta perfecta. Y ahora la pregunta del millón es, ¿qué hacemos nosotros, los amantes del perfume, con toda esta información? ¿Nos tiramos al suelo a llorar abrazados a nuestros frascos medio vacíos? Bueno, un ratito de duelo está bien, pero luego toca la fase de aceptación. Y aquí es donde quiero cerrar este episodio con una reflexión final para que no se queden tan tristes. Tenemos que entender que la perfumería no es un museo de estatuas de mármol que permanecen inmutables durante siglos. La perfumería es un arte vivo. Un perfume es como una obra de teatro que se representa cada noche. El guión es el mismo, pero los actores cambian, el teatro cambia, el público cambia. Ninguna función es idéntica a la anterior. Aceptar que los perfumes cambian es parte de madurar como aficionados. Es doloroso, sí, es muy doloroso, pero aferrarse a un recuerdo olfativo de hace 20 años y enojarse con el mundo porque ya no existe, solo nos genera frustración. Mi consejo práctico para navegar en este mar de reformulaciones, bueno, primero y fundamental, nunca jamás bajo ningún concepto compren a ciegas un frasco nuevo de un perfume que usaban hace años y se les acabó. No den por hecho que va a ser igual. Vayan a la tienda, pruébenlo en su piel, denle una vuelta de un par de horas. Si les sigue gustando la versión actual, entonces adelante. Pero si no, ahórrense el dinero y el disgusto. Segundo, si son unos nostálgicos empedernidos y no pueden vivir sin esa versión específica de 1998 de su perfume favorito, bienvenidos al peligroso y caro mundo del vintage hunting. Buscar frascos antiguos en internet es una aventura. Pueden encontrar tesoros maravillosos que se han conservado muy bien, pero también pueden encontrar estafas, perfumes picados que huelen a vinagre o precios absolutamente desorbitados. Es un hobby para valientes y para gente con la cartera llena. Y tercero, y mi favorito, aprendan a soltar. Si su gran amor olfativo ha cambiado y ya no les hace felices, denle las gracias por los servicios prestados, guarden el recuerdo con cariño y abran la puerta a nuevos amores. El mercado está saturado de lanzamientos increíbles, de marcas nichos que hacen cosas arriesgadas, de nuevos clásicos esperando ser descubiertos. No se queden anclados en el pasado olfativo. Hay un mundo allá afuera esperando ser olido. Espero que este episodio, aunque haya sido un poco como quitar una curita de golpe, les haya servido para entender mejor qué pasa entre bastidores cuando un aroma cambia. El conocimiento es poder y ahora, cuando noten que algo ha cambiado, ya no pensarán que están locos ni creerán en conspiraciones absurdas. Sabrán que es la compleja realidad de la química, la naturaleza y el mercado. Gracias por escuchar Notas de Fondo. Recuerda suscribirte, darle a la campanita para que YouTube te avise cuando suba un nuevo episodio. Comenta y comparte con aquellas personas que sepas que les gustará este tema. Soy Nina Riccardi y hasta el próximo episodio. Sigan oliendo el mundo con curiosidad y sobre todo con la mente abierta. Chau, chau.